vamos al test número 4. Vamos a explicar el test número 4. En el test número 4 nos vamos a fijar en la parte del email. Aquí dice crear un usuario usando la interfaz del frontend. Enviamos un formulario satisfactorio con email, name, password y recibiremos un status code 201, una respuesta con el mismo usuario, con el ID, sin password y el rol de usuario. Esto ya lo hemos hecho, pero aquí nos vamos a repetir. Nos vamos a repetir y vamos a ver una cosa. Aquí lo hace totalmente con la interfaz, visitando la users, el reg. Y ahora vamos a ver esta cosa que es muy interesante, como nosotros desde Angular tenemos acceso a la request, porque antes hemos visto que no teníamos acceso si lo hacíamos desde Angular, desde la interfaz. De esta manera, cualquier post que se envíe a esta API users, que es donde se hace el create a través del post, vamos a ver un poco, por si no os acordáis, yo lo tengo en la mente muy claro, pero yo no sé vosotros si lo tenéis, pero aquí hay un controlador en el usuario que en el post raíz, sin nada, de la API users, que es esto, lo que hace es crear a partir del body que recibe un usuario, es decir, está haciendo un registro. Vale, pues entonces eso es lo que le estamos diciendo, intercepta cualquier envío que se haga a esta URL con el método post y llámalo register request. Y luego nosotros empezamos a rellenar todo el formulario con los datos, lo enviamos. Inmediatamente después le tenemos que decir que se espere, eso sí, se tiene que esperar a que todo esto se rellene y se envíe, y que espere esta interceptación. Una vez que se ejecuta el clic y se envía, va a esperar hasta que el backend vuelva la respuesta. Y eso se llama intercepción. Nosotros recibimos una intercepción. Y esta intercepción tiene un response y un status code. Muchísimo cuidado, porque este objeto interception no es, como hemos visto en los otros casos, que lo podíamos llamar resp y aquí lo llamabas status. No, aquí tienes que llamarlo exactamente response y status code. No me sirve como hemos hecho en el 3, ¿veis? Aquí es res, pero porque nosotros le damos el nombre que queremos. Pero aquí en la respuesta de esta request, de este objeto request, es status. Este objeto request es distinto a este objeto interception. Y el interception le han puesto un nombre diferente a la misma variable. Le han puesto status code. Y además, esta se llama response, no se llama res. Mucho cuidado con eso porque entonces la cagamos. Y le decimos que es igual a 201, que tiene un body, que tiene una propiedad llamada name, que vale test2 en este caso, que el Gmail se llama test2gmail.com, que el rol va a ser usuario y que existe esta propiedad. Luego, nosotros queremos ver por la consola del propio Cypress en el navegador esa variable. ¿Por qué utilizo ci.log en vez de console.log? Porque ci es asíncrono. Y eso me va a permitir recibir esto y que se ejecute el ci log después de todo esto. Uno detrás de otro. También podría utilizar el console log aquí y va a funcionar, en este caso va a funcionar de la misma manera. Pero por ejemplo, si hacemos una escritura en el local storage y luego hacemos un console log de esa escritura, no la vamos a tener. Es decir, si yo hago aquí, escribo primero en la local storage y en la línea siguiente intento acceder a ese local storage y el contenido para que lo imprima, no lo va a imprimir porque no lo tiene. Porque aquí utilizaríamos el CI tal y esto es asíncrono, pero el console log no es asíncrono y se va a ejecutar mientras se está ejecutando el otro. Por tanto, cuando empiece el CI, escribe en la base de datos local storage tal y cual. A ver si tengo por aquí algún... No sé si me explico bien. Que el console log, cuidado, cuando lo ponéis tenéis que tener en cuenta que el console log no es
asíncrono como el CI y nada más. Tener en cuenta eso. Por eso lo pongo con CI casi siempre. Y lo que le estamos diciendo es que esta respuesta que hemos recibido, que es de tipo JSON, pues que me la pase a un string, simplemente y llanamente, para verlo. ¿Qué más? Otro test, que va a ser, vamos a enviar un error. Es decir, vamos a crear un error deliberadamente y vamos a ver que funciona. Si nos vamos al registro en el Angular, y nos vamos al nombre y escribimos un nombre, no pasa nada. Si escribimos un email que ya está cogido, que es este, y entre uno y otro no hemos borrado la base de datos, sigue existiendo. Cuando nosotros escribamos ese mismo Gmail, test2@gmail.com, y hagamos un blur, nos cambiemos a otro campo, inmediatamente va a saltar en este email field una clase ngInvalid puesta por Angular cuando un campo no es válido. Y también tenemos el error email used, que esto es un error que tenemos controlado en la parte de Angular. Por aquí, add componente. Estamos dentro del registro, componente register, y en el email tenemos este error nuestro llamado email is used, el cual no es visible hasta que no ocurre el error debido a que está siendo utilizado por otro usuario. ¿Veis aquí? Este correo electrónico ya está siendo usado por otro usuario. Este es un error que se lanza tras una comprobación asíncrona desde Angular cada vez que escribimos un email y él comprueba por detrás, haciendo un acceso a la API, si existe o no existe ese email en la base de datos. Si existe, nos va a lanzar este error. Es un error custom, que lo tenemos, lo vamos a ver aquí, que es email este de aquí, is user_sys bind this. Esto es una función this user_sys, que es esta de aquí, que lo que hace es una petición a un servicio user_sys, control value, le enviamos el valor y nos va a devolver si existe o no. Si existe, lanzamos ese error controlado, y si no existe en la base de datos, no ponemos ningún error. Y este servicio user_sys lo que hace es un acceso a este endpoint para saber si existe o no existe ese email en la base de datos. ¿Vale? Explicado todo esto, que ya lo habíamos visto, hecho, probado, testeado, etcétera. Bueno, pues ahora lo que estamos comprobando es el funcionamiento de ese error al escribir un correo que ya tenemos en la base de datos. Y esto es una clase que el propio Angular le mete al input y nosotros accedemos a la parte de mat error, que lo he llamado con el data test ID error email used, y le decimos que tiene que ser visible, quiere decir que ahora sí se va a ver porque le hemos forzado el error, y además debe de contener ese correo electrónico ya está siendo usado. Literalmente copiar y pegar el mismo texto que tenemos en el error. Si ese texto cambiara, pues esto fallaría, claro. Eso suele pasar también mucho, que cuando estamos codificando, ahora nos dicen, no, hay que cambiar el texto y tiene que ser en inglés o tiene que ser otro texto diferente. Bueno, para eso están los tests. Entonces fallará y entonces tendremos que cambiar el texto también aquí. O meterlo en una variable global de toda la aplicación, todos los textos, en un JSON también se me ocurre, sobre todo si hay traducciones, y acceder a ese JSON tanto en Cypress como desde Angular, y así no va a haber problema. Pero bueno, eso ya lo veremos. Ese es el test muy interesante que prueba un error forzándolo. Después tenemos, utilizando la interfaz, debe iniciar sesión con éxito. Bien, perfecto. Utilizando el mismo Gmail de antes, sin borrarlo. Y además estamos accediendo con un interceptor al login request para recibir esa respuesta que tiene un status code de 201 y también un response body que recibimos un access token. Es decir, aquí estamos haciendo un test, como Dios manda, end-to-end, utilizando la interfaz y utilizando
un interceptor. Vale, ¿hay alguno más? Pues este. Ahora enviamos un not successfully for, es decir, algo que dé error. Hacemos el create, después recibimos la respuesta y como estamos utilizando el mismo email y recordemos que en la base de datos habíamos creado esa propiedad como única, estamos enviando un email que no puede ser utilizado. Nos estamos saltando la parte de Angular en la que el propio Angular, prevé o protege el envío del formulario mientras que un usuario ya existe en la base de datos. Pero nosotros no podemos pensar que ese test no hace falta hacerlo porque Angular ya se encarga de que eso no sea enviado. Porque igual que yo lo estoy enviando aquí, cualquier hacker o cualquier persona lo puede hacer a través de Postman o a través de cualquier otro sistema o a través de Cypress. Te puede enviar un email que ya existe y si tú no tienes controlado eso en el backend, pues te puede paralizar la base de datos o te puede crear un error importante. Por eso nosotros hacemos el test. Y nosotros vamos a recibir un mensaje de tipo error, una propiedad error, que contiene este texto. Contains duplicate value violates unique constraint. El texto es un poco más largo, pero este es el texto desde la propia base de datos de Postgres. Y bueno, ya está. Este es todos los tests que le hemos hecho al email. Vamos a ver si funciona. Aquí, esto va tan rápido que no me doy cuenta de lo que está pasando. Pero ahora lo vamos a ver aquí. Primero borra la base de datos, después visita 4200 registros, coge el nombre, escribe test2, después coge el email, escribe el email test2@gmail.com, después el password, tal, luego hace un envío. Bien, coge el confirm password también y escribe exactamente lo mismo, después hace el envío y recibe la respuesta y en esa respuesta pues tenemos el 201, el name, el email, todo correcto. Después aquí hacemos el console log, aquí lo vemos, de la respuesta. Nos vamos a este y de lo mismo, 101, cada vez que nosotros escribíamos pues hace un acceso al existe o no existe. Después hacemos el blur y ahora vamos al email field y comprobamos si tiene el ng invalid, que aquí lo vemos, y nos dice que sí, que lo tiene, tiene esa clase, que se la ha puesto el propio Angular. Cuidado con las versiones de Angular porque a lo mejor en una versión más nueva o más anterior, a lo mejor ese ng invalid no se llama así, se llama de otra manera o no lo pone o lo pone en otra parte. Tener cuidado con eso, controlarlo. Lo que sí vamos a saber es que nosotros tenemos un mat error con este identificador. Vamos a acceder a él y le preguntamos si era visible y nos dice que sí y también que contiene ese correo electrónico ya está siendo usado. Perfecto. Vamos al siguiente test. Aquí comprueba que nos envía un token, quiere decir que es un test successfully, vamos, que va a funcionar perfectamente. Y aquí en el último test que teníamos vamos a recibir un error de la base de datos directamente y expect que duplicate key value violates unique constraint. Eso viene a significar que hay una clave única que es el email que está siendo violada porque es duplicada. Estamos intentando de insertar en la base de datos dos emails iguales y perfecto, nuestro test funciona perfectamente. ¿Qué más? Vamos a ir al 5, vamos a verlo, vamos a explicarlo aquí. Y en este vamos a crear un usuario, esto ya lo hemos hecho varias veces. Le vamos a enviar aquí estamos basándonos en los roles, el rol de administrador, pero nosotros vamos a recibir en la respuesta un rol de usuario. También hacemos exactamente lo mismo y enviamos aquí con mayúsculas, vale, recibimos usuario, quiere decir que si enviamos admin recibimos usuario, si enviamos user recibimos usuario como rol y si enviamos editor recibimos usuario. Siempre vamos a recibir usuario salvo que nos registremos como administrador. Aquí si no enviamos nada también recibimos usuario. Nos quedaría quizás probar aquí
vamos a hacer un nuevo test a continuación de esto, de request tal, control copy, y ahora vamos a enviar, pues no es aquí, es desde aquí, no, sí, estaba bien. Está haciendo los envíos uno detrás de otro, ¿lo veis? Dentro del propio it nos ha hecho una separación de it. Bueno, esto no está muy bien hecho, pero vamos a hacer exactamente lo mismo, y ahora le vamos a decir user admin, le vamos a decir admin.com, creo que era, una cosa así, el password, y ahora le vamos a decir que aquí necesitamos recibir admin. Creo que esas eran las condiciones. Vale, vamos a ver los tests, el test número 5. Vamos a repetir el test porque por lo visto ya estaba seleccionado. Y vemos que el último recibimos el admin y está perfecto. Es decir, hemos probado, en este caso enviamos, vamos a verlo, que no lo recuerdo, creamos varios usuarios uno detrás de otro. Este con rol admin, pero no tiene la condición que le pusimos en el backend para que fuera admin, así que nos devuelve rol usuario. Después enviamos usuario, también nos devuelve rol usuario. Editor, también nos vuelve rol usuario. Si no enviamos ningún rol, también nos vuelve rol usuario. Y si accedemos como administradores sin poner ni el rol ni nada, solo a este email, que es la condición que habíamos puesto en el backend, y vamos a mirarlo como lo hicimos, src user controller users login create. Llegamos al create y aquí dice que solo para dev y test, porque en producción no lo va a hacer, solo para dev y test, si el usuario email que recibe es admin@admin.com y el processor node.env es distinto de producción, bien, pues le va a decir que el nuevo usuario rol es administrador. Y bien, hemos testeado esto también. Perfecto, cuando nosotros estemos trabajando en producción, ese test no nos va a funcionar. Para eso tendremos que hacer, pues a lo mejor, otro tipo de test, ¿no? O los mismos test para desarrollo y test para producción. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente, que nos quedan unos pocos. Estamos en el 5. Ahora vamos al Register Login Component. Vamos a verlo, a ver qué hacemos aquí. Aquí primero visita el 4200 Register, que esto es la parte de Angular. Desde la interfaz primero limpiamos la base de datos, luego metemos todo desde la interfaz creando un usuario nuevo, después creamos otro usuario con el nombre test2, después vamos a probar la validación del campo email. Si yo meto test2g sin terminar de escribirlo completamente y hacemos un focus en el password, por ejemplo, esta es otra forma de hacer un blur del email, que es hacer focus en otro. Y esperamos 2 segundos, debe de haber un error dentro del email uset. Esto ya lo hicimos, es otra forma de hacerlo diferente con el focus y con el white. Este correo, vale, perfecto. Después corregimos, ponemos un email diferente, para ello hacemos el clear y luego el type, es decir, aquí estamos aprendiendo también a utilizar focus, clear, todo eso. Y vale, también estamos comprobando que el botón de envío no está deshabilitado porque ahora todos los campos están validados y correctos. Vale, después va a la base de datos, se trae todos los usuarios que hayan en la tabla user entity y los imprime, y también vemos que el número de filas va a ser igual a 3. Quiere decir que si hemos creado 3 usuarios, el 2 y el 22, pues debe de haber 3 usuarios porque habíamos borrado la base de datos inicialmente. Y después en la fila 2 tiene que haber, porque tenemos la 0, la 1 y la 2, recordad que estos son arrays. En la 2, que es la última, tenemos que tener el email test22gmail.com. Fijaros lo que estamos comprobando aquí. No estamos comprobando la respuesta, no estamos comprobando que funcione el backend, que funcione el frontend, sino que estamos comprobando directamente qué hay escrito en la base de datos. Esto es maravilloso, es que con Cypress
puedes hacer lo que te dé la gana. Y yo qué sé, yo que con Cypress puedo hacer test unitarios, test de end-to-end, test de todo tipo. Y además puedo automatizarlos, meterlos en el pipeline del Continuous Integration ese y tenerlo ahí maravilloso con una única herramienta en vez de tener que utilizar a lo mejor Yes para el backend, Karma y Jasmine para el frontend, para los tests end-to-end, Protractor, para no sé qué utilizamos esta otra librería o este otro framework y así, maravilloso. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer también tests unitarios con Karma y Jasmine. También podemos hacerlo. Pero que también podemos hacer test unitarios aquí en Cypress, ¿eh? Y test de componentes, y test de servicios, y test de todo tipo. Es decir, esto es maravilloso. Ya era hora que una herramienta, un framework como este, nos ayude con los tests de esta manera. Bueno, ¿qué más? Vamos a seguir. Y luego ya tenemos hacer un test al login component de la siguiente manera. Poner usuario test 22 que todavía tenemos en la base de datos sin haberla borrado. Hacemos un login con sus credenciales y hacemos el clic que no debe de estar deshabilitado. O sea, el botón no debe estar deshabilitado. Hacemos el clic. Después recibimos una respuesta. Recordad que esto no es una respuesta, aquí lo dice, es un clic de botón, no un HTTP response. Esto sobra. Y sí, vamos a acceder al local storage y vamos a invocar el access token para ver que existe. Esto me encanta, me encanta. Vamos a ver el 6 si se ejecuta correctamente. Porque cada vez estamos haciendo más pruebas. Puede llegar un momento de ver los white de 2 segundos como se espera. Y han salido bien todos los tests. Perfecto. Este que hacía lo siguiente. Primero se equivocaba escribiendo un test que ya estaba cogido, el test 2 Gmail. Luego lo corregía con el clear. Luego lo enviaba correctamente. Hacía el envío, tal, esperaba 2 segundos. Se iba a la base de datos y comprobaba que había 3 en la base de datos y que en la número 2 de esas existía ese email. Esto es maravilloso. Y luego el login component, que todavía teniendo ese usuario en la base de datos, pues accede al login, escribe el email, el password, las credenciales, hace el clic en el botón que no está deshabilitado y después invoca al local storage que debe de existir ese access token. Y vamos a ver una cosa aquí, a ver si ese access token aquí, si nos metemos en Ctrl+C if, tenemos una consola también y tenemos lo mismo que tiene el navegador de Chrome. Porque esto es maravilloso, porque estamos haciendo pruebas, no nos damos cuenta de la importancia de esta herramienta, pero os la voy a explicar ahora.